pasar que los que usen tecnología se van a quedar con el 80% de los negocios. Sí, ¿Por qué? Porque los que van a invertir van a ser inversores con tecnología, los compradores van a buscar edificios tecnológicos, la persona no va a querer un agente inmobiliario que le muestre, va a querer un recorrido virtual, va a querer tener todo solucionado en su smartphone, sí, y también va a ser más productivo la gente. pero eso es una consecuencia natural. En los primeros autos en la línea de Taylor, para hacer un solo auto, Ford necesitaba 30 personas. Hoy necesitas dos robots. Hola Rubén, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Eso cómo va todo? ¿Bien? ¿Contento? Contento de que ¿Preparado? estés acá. No, bueno, pero aparte con energía como para empezar a hablar de un tema bastante poco usual, ¿no? La Sí. tecnología. Un ¿Sí? poquito vamos a hablar de tecnología Dale. aplicada al rubro inmobiliario, obviamente, Perfecto. en Argentina y Latinoamérica. Sí, prefiero, como bien lo decís, el contexto macro es Latinoamérica, porque si traemos lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, después en Latinoamérica te dicen, eso nunca va a llegar. Y hay muchas novedades, hay muchas cosas que están ocurriendo en distintos lugares de Latinoamérica. Así que creo que es una buena oportunidad, como también para lo que vos estás haciendo y para lo que tu audiencia está expectante de escuchar. Creo que es una buena oportunidad. Bien, siempre me gusta empezar hablando de un poco de los inicios y después conectarlo un poco con lo que se está haciendo ahora. Así Dale. que si querés comentar un poquito brevemente cómo empezaste en el rubro inmobiliario. Ok, bueno, primero soy Rubén Frattini, ¿sí? Lidero toda una iniciativa que se conoce como Procter Latam Ecosystem. Procter Latam, adicionalmente, otro tema más, tengo 62 años, lidero temas de innovación, no soy un millennial, aunque los millennials ya están más cerca de los 40 y pico, no son tan jóvenes, yo ya soy todavía de la old school, vengo de haber sido director de fondos de inversión, haber desarrollado muy activamente temas de real estate en Argentina y hace aproximadamente 15 años, por X o por Y, por diversas razones, mm, empezamos a mirar que el mundo de la tecnología y de las inversiones, en particular en real estate, tenían otro perfil en Estados Unidos y en Europa. Éramos representantes con mi socia de uno de los eventos más importantes de real estate, que hace, aparte de la historia de por qué estamos acá, como decía Steve Jobs, ¿no? Cuando empiezo a ver los puntos regresivos, digo, ahora entiendo por qué estoy donde estoy. Y en esa feria que ocurría en Francia, en Cannes, más de una vez teníamos la representación de toda Latinoamérica y llevamos muchos proyectos inmobiliarios argentinos. Te estoy hablando desde el 2008 hasta el 2018, desde, no sé, Mincen y Mayo, Keeper Smith, Alejandro Ginebra, por citarte grupos locales, iban a esa feria a mostrar lo que pasaba con el real estate de la Argentina. Y en esas idas y vueltas, en una de esas oportunidades que estamos, empezamos a escuchar de lo que se conocía como innovación en el real estate y aparece en un momento Steve Wake, el director de real estate de la Universidad de Massachusetts, del MIT, la que llevó el hombre a la luna, Ah, mira, hablando de que había un movimiento incipiente donde se empezaba a ver si la tecnología o se empezaba a buscar si la tecnología podría ayudar a reemplazar el sesgo humano, y te estoy hablando de lo que pasó con el subprime. En el subprime, hipotecas tóxicas, un mismo edificio estaba hipotecado 10 veces, la gente creía que el escribano o la estructura jurídica era idónea, pero por detrás de la línea en todos los países se cuece habas. Entonces, claro, ¿qué te encontraste? Que había hipotecas que estaban caducas, que no decían lo que valía, y los ingleses, grandes fondos de inversión de Inglaterra, empezaron a buscar una alternativa y encontraron en el blockchain, que recién era incipiente, una suerte de una forma de documentar inalterablemente los procesos que antes legalmente solamente era la certificación de un notario, de un lawyer, de algún escribano en cada país. Y este tipo de documentación o este proceso empezó a encontrar que la blockchain, que es inalterable, era un buen camino para dejar registradas las transacciones de las propiedades. Así comienza el PropTech. interesante. Todo el mundo cree que el PropTech comienza con los portales inmobiliarios. Y lamentablemente, y alguno me va a japtar de soberbio, pero lidero 6 universidades dando clases, tengo una maestría en el MIT, tengo un programa de real estate e innovación en el IE de España. O sea,
vengo formando líderes, tengo mi propio programa, o tuve mi propio programa hasta hace poco, por decisión personal dejé de tenerlo. En la Universidad de Miami he graduado a más de 300 CEOs y directores de compañía en un programa de real estate y tecnología en la Universidad de Miami. Entonces, también he tenido esa capacidad de poder entender qué quiere la industria y me he transformado sin querer, por eso casi como en un traductor de lo que pasa en un mundo mucho más avanzado a un público que todavía le cuesta entender que la tecnología es un MOS, que es un, no es, que es un driver. Y una frase que a mí me gusta decir mucho es, siempre hablamos del futuro, pero si no traes el futuro al presente, nunca va a haber futuro. Muy bueno. Tal ¿Sí? O cual. sea, el futuro se construye, no se espera. Si esperas el futuro, te va a pasar lo de Penélope. Tejes y destejes y nunca va a llegar. Entonces, el futuro se hace hoy y esto impacta también en generaciones. Yo tengo dos hijas, una que es millennial y otra que es centennial. Antípodas de pensamiento, de carácter, de rasgos, y todo esto hace como también es la industria. Entonces, venimos de crear un evento, trajimos el Protege a Latinoamérica en el 2018 y esto nos fue llevando paulatinamente también a entender un poco las reglas del juego. Hay un libro, si me permitís, que te sugiero que leas, que es Simon Sinek, que se llama El juego es infinito. Lo conozco, sí. Y el libro dice claramente, no puedes cambiar las reglas, pero sí puedes cambiar la forma de jugar. Y ya que estoy en Argentina, lo digo, y es como hizo Argentina en el último mundial. No se cambió la forma de jugar al fútbol, se cambió la dinámica de cómo se hacía. Bueno, la industria del real estate tiene que comenzar a entender que la tecnología no es que va a cambiar. No es que va a venir un robot y te va a hacer un edificio. No es que va a venir la IA y le va a decir al agente inmobiliario, correte, correte, que yo me ocupo de hacer el closing. O que va a llamar al Uber y va a traer al cliente a firmar la reserva. La tecnología lo que hace es acompañar un proceso en la que naturalmente las personas comienzan a encontrar en la tecnología un aliado, como lo están encontrando las 99 industrias importantes que existe, pero ¿tú sabes cuál es la más reticente de todas estas? Real estate. El real estate. Creo que es la segunda industria más grande del mundo. Es la segunda industria más grande del mundo. La primera es el petróleo, hoy bien conocido como energías renovables. Exacto. Se supo cambiar, mitigar. Y cuando en Latinoamérica hablas de real estate, piensan que es el agente inmobiliario y el real estate es los activos, las ciudades. Sí, La parte de los agentes, te digo sinceramente, sin ser grosero, es el meñique de toda la estructura, es una parte ínfima en los grandes negocios, que es donde nosotros estamos centrados. O sea, Procter Latam comenzó como un evento, 2018-2019, la pandemia 2020 teníamos una estrategia. Últimamente encontré una correlación que creo que es bastante elocuente. Nos encontramos como Forrest Gump cuando pasó la tormenta y su buque era el único que tenía camarones. Cuando llegó la pandemia, nosotros éramos el único evento en Latinoamérica que hablaba de tecnología. mirá vos. Es más, 5 años después, los eventos de real estate son eventos de coyuntura, son eventos de situación de sube la tasa, no baja la tasa, pero no hablan de tecnología. Por eso nuestro evento dura una semana y ahora tenemos esto que tú vas a estar participando próximamente. Hacemos 12 eventos al año. Uno en México, que es el más machote, el más grandotote, primera semana de junio. Otro en Colombia, enfocado solamente para inversores institucionales. Y después tenemos 10 capítulos de un evento itinerante para entender qué pasa con la innovación en cada país de Latinoamérica. Hay gente que nos tilda de locos. Puede ser, pero como escribimos el futuro, lo que estamos tratando de identificar es a aquellas empresas que le interesa la innovación. No hay ni tiempo ni espacio para convencer al que no se quiere convencer. Bien, Entonces, en esa dinámica, Procter Latam, como te decía, empezó como un evento. En la pandemia nos dimos cuenta que intuitivamente fuimos creando una comunidad y ya después, deliberadamente en 2022, 2023, 2024, nos transformamos en una plataforma al mejor estilo TripAdvisor, Spotify o Netflix, que tienen cada una su particularidad. Y el año pasado, formalmente anunciamos que a partir del 2026
nos íbamos a transformar en los impulsores de un gran ecosistema para conectar a las startups, a las soluciones tecnológicas, a las agencias de marketing. Viene un movimiento muy fuerte y lo habíamos hablado en privado que se conoce como MarTech. Ya no es marketing digital, Martech. es marketing con tecnología. La presencia de los agentic o agent AI comienza a cambiar las reglas del juego. No todas las agencias de marketing van a sobrevivir. Es un tsunami porque la tecnología es exponencial. Sí, es la ley de Moore, yo creo que ya se queda corta. Para los que no saben, la ley de Moore decía que cada 2 o 3 años esto multiplicaba por 5. Hoy, Por 10, por 20, por en una 30. semana puedes haber nacido que Claude, que este y que la otra, que el agent este no funciona más, que el N8. Y Sí, sí, quienes sí. estamos un poquito tocando esa parte de la tecnología, decimos en un momento, paren un poco. Literalmente a nosotros nos pasa todo el tiempo, cada semana vemos que una compañía saca algo nuevo, se fusiona con otra, y estar ahí en la dinámica de Martech y PropTech al mismo tiempo es muy dinámico y no es para todos. Tenés que estar en constante aprendizaje y Sí, el que se queda un poquito atrás ya se queda muy atrás. es que, mira, yo una de las cosas que estamos empezando a ver, o una de las cosas que yo estoy empezando a ver y que comento con el equipo, nosotros tenemos gente de México, gente en Colombia, gente en Argentina principalmente, ahí está el top management. eh, es muy difícil satisfacer a toda la demanda. Nosotros nos encontramos con una casualística bastante particular, ¿no? Tenemos personas como los agentes inmobiliarios acá en la Argentina, en el 2024, estamos a principios del 2026, en el 2024 trabajamos con Iván Ginebra, que era presidente de la Cámara Inmobiliaria, para impulsar un curso de agentes inmobiliarios. Y a veces, y lo digo con delicadeza porque había mucho deseo, mucho ánimo, pero estaba esa percepción como que la inteligencia artificial te iba a hacer todo. Y la inteligencia artificial lo que hace es ayudarte a mejorar procesos, a eficientizar búsquedas. Si yo hoy te dijera, es más, teníamos un proyecto en cartera, porque adicionalmente de tener el evento, Juan Ignacio, lo que hicimos después fue también crear un área de productos y servicios. Mi función específica en Proter Latam, aparte de ser socio, es ser el Chief Visionary Officer. O sea, soy el jefe de la visión, soy el que, como me dicen algunos, Rubén, ve a Marte y cuéntanos qué va a pasar para saber cómo ir. Y en ese proceso, muchas veces estamos hablando con las empresas y te puedo decir, Google, Amazon. Como estamos en México, la dinámica de lo que ocurre en México es muy distinto a lo que ocurre en Latinoamérica. Bien. O sea, Sí, por la cercanía a Estados Unidos. por cómo es el mexicano. O sea, el mexicano es muy parecido al argentino. Lo que pasa es que México es 5 veces Argentina. Oh, perdón, 4 veces Argentina. Son 130 millones de habitantes, más todos los americanos que van, más todo. Bien. Lo que pasa es que la dinámica de los negocios allá fluye más porque realmente hay un federalismo. Monterrey es autónomo, Guadalajara es autónomo, Querétaro es autónomo, Ciudad de México es tan grande como Perú. Lima no, como todo Perú. Ciudad de México y el Gran AMBA y la región metropolitana tiene 30 millones de Sí, habitantes. no, una locura. ¿Sí? Sí, Es un país completo. bien. ¿Y qué ves vos, perdón, qué ves que en México que se está haciendo a nivel de PropTech que acá ¿Sí? todavía no llegó? Mira, eh, Como para darnos un poquito esa visión. hay una parte de la historia que creo que es importante para la audiencia, por qué hablo como hablo o por qué cuento lo que cuento. En el 2019 yo tenía una boutique de inversión, habíamos hecho una plataforma tecnológica, lo que buscábamos era hacer una suerte de operaciones de M&A, o sea, fusiones y adquisiciones de real estate. Tal vez fuimos demasiado arriba porque veíamos lo que pasaba en Europa, vimos lo que ocurría en los Estados Unidos con todo el tema del KYC, Money Laundering, Compliance y todas las exigencias que había. Desarrollamos una startup acá, como dirían en México, no nos pelaban. ¿Qué? ¿Para qué quiero esto? No, yo voy al escribano, no, yo coloco los créditos. Sin embargo, en Colombia y en los Estados Unidos ya se empezaba a usar este tema de la tecnología. Entonces, armamos una plataforma, nos la conoció un grupo mexicano en Chile y en el 2018 le vendí la startup
Por eso también, cuando hablo un poco de lo que pasa con las startups, Juan Ignacio, lo hago con cierto conocimiento de causa porque armé una startup, hice bootstrapping, convencí inversores y se la terminé vendiendo a un grupo mexicano. Y eso a mí en México me abrió las puertas porque no era un consultor que le iba a responder consultas. Era, como te dicen ellos, un cuate que un grupo regio había comprado. Entonces, who's that boy? ¿Quién es esta persona? Entonces ahí nos fuimos metiendo un poco, como también se dice en México, en las tripas. Empezamos a entender cómo funciona el negocio en México y junto con quien era mi socio en aquel momento, Carlos Rousseau, lanzamos la México PropTech. 2019, la iniciativa de esa compañía, que se llamaba Orange Investment, era introducir la tecnología en México. Y te digo que había 20, 30 startups. Después de 4 años de trabajo, que yo estuve 3 años con la compañía y hice opción de salirme. Cuando yo me fui de México para ponerme de pleno en todo lo que era PropTech Latam, en el 22 había 175 startups de PropTech y en toda Latinoamérica no había 150. No, sí, Hoy México está cerca de las 230 y en todo el resto de Latinoamérica, entre las que salen, las que se van, las que se transforman, porque también algunas que maduraron. Hoy Latinoamérica, con toda la furia, debe tener, sacando a Brasil de la ecuación, unas 800 startups. Estados Unidos tiene 5.000, Europa tiene 4.000. Entonces, estamos lejos porque acá lo que no se incentiva es la innovación. No se anima a los jóvenes a innovar porque resulta que las empresas de real estate latinoamericano no apuestan. Dicen, no, pero si la cosa funciona. Pero cuando tenés que hablar de PropTech, también tenés que hablar de FinTech, dentro del real estate, finanzas descentralizadas, esto que te dije de MarTech, un marketing más sofisticado, marketing con códigos, tenés que hablar de ConStech, construcción con tecnología, pero también tenés que estar hablando de WellTech, HealthTech, la salud de los edificios. Entonces, cuando empezás a ver lo que nosotros comenzamos a platicar en el 2018, ahora, y te digo que hubo como 4 o 5 vueltas más, y ahora sumale la IA que atraviesa todo. todo. Cambia el marketing, cambia la generación de lead, cambia el customer success, la experiencia del usuario. Empezás a encontrarte con temas de UX, CX y CX, o sea, experiencia de usuario, experiencia de consumo y experiencia de venta, donde la dinámica, una polémica que se arma fuerte en torno cuando tengo algunas pláticas. Yo más o menos doy aproximadamente unas 70, 80 conferencias por año y entre webinar y presenciales. Y una de las polémicas que se genera es, ¿la gente va a seguir comprando departamentos? Y yo digo, no sé. Claro, porque cambió también la mentalidad de las nuevas generaciones. Las generaciones, ¿te comprarías un auto? No, ¿para qué? Si tengo Uber, tengo Cabify. ¿Te comprarías un departamento? No sé, tal vez voy a un co-living, unos co-space. Entonces, esto también empieza a cambiar la dinámica de que hay que armar vivienda para la gente. No, no sé si están así. Sí, sí. Vienen modelos de negocio donde la gente prefiere rentar, co-living, co-space, lo mismo que los negocios corporativos. WeWork se iba a fundir en la pandemia. ¿Y hoy cuántos coworking, cuántas marcas de coworking hay? No, un montón. 200. Sí, no, tal cual. ¿Pero qué diferencia tiene, Juan Ignacio? Son grandes conglomerados. Entonces, ¿la vivienda puede terminar siendo un negocio de renta futuro? Sí, donde no todas las personas sean propietarias. Entonces, lo que hablamos cuando hablamos de PropTech, estamos hablando de que hay un cambio de mindset, hay un cambio de mentalidad, hay un descubrimiento de nuevas oportunidades. Por ejemplo, WeWork nunca hubiera existido si no hubiera existido la posibilidad de hacer contratos digitales y pulverizar un edificio de 10.000 metros cuadrados en 15.000 personas que lo ocupan. Antes era un edificio de 10 pisos, se alquilaba a una sola compañía o a 10 empresas. Hoy, un WeWork, un Hit Cowork, alquila todo un edificio completo y se lo alquila a un montón de individuos. Y eso es gracias a la tecnología, la tarjeta de pago, las pasarelas, los wallets, ni Sí, hablar sí. de todo el tema de cripto, que es lo que se viene un poco, el blockchain, la tokenización. El smart contract. Son todas cosas nuevas que están empezando a Sí, llegar, que
tienen una zona gris todavía dentro de la legislación, pero tiene un problema más delicado. La gente no quiere educarse para entender estas tecnologías. Hago esta pequeña interrupción para comentarte que debajo en la descripción te vamos a dejar el acceso a nuestra comunidad de WhatsApp, donde vamos a estar compartiendo más contenido de valor relacionado al rubro inmobiliario. Y si te está gustando este contenido, te invito a que se lo compartas a tus colegas y que te suscribas, así podemos seguir creciendo el canal y seguir entrevistando a los líderes del rubro inmobiliario. Ahora sí, te dejo con la entrevista. Bien. Esto que hablabas de la IA, ¿no? El tsunami de tecnología y de IA. Para el que nos está viendo, Sí. si vos tendrías una inmobiliaria, una desarrolladora y tendrías que poner plata en innovar y poner, no sé, tecnología en la empresa, ¿no? Ujú. ¿En qué tecnología empezás a tener dentro del negocio? Que vos decís hoy en día sí o sí es clave. Mira, yo creo que lo primero es el manejo del dato, la información. O sea, un CRM, un ERP, un RP, todo lo que te permita tener la data almacenada de un cliente. Uno de los grandes problemas que hay en la parte de los agentes inmobiliarios, otra particularidad que tiene Latinoamérica, tú dices inmobiliario y en Colombia no saben de qué hablan. Ya es finca raíz. En Chile dices inmobiliario y es el building construction, el que hace el edificio. Esa es una de las particularidades que tiene Latinoamérica. Entonces, hablemos del agente de propiedad inmobiliaria o el que acompaña en la transacción. ¿De quién es el dato? ¿De la empresa inmobiliaria que hace las campañas publicitarias o del comercial que lo anota en su WhatsApp o en su cuaderno y que como mucho llega un Excel? Ahí comienza el primer problema. He hablado con infinidad de directores de compañías o conferencias en congresos inmobiliarios y todos te dicen, bueno, queremos implementar IA, queremos poner ya inteligencia artificial. Ok, yo le hago tres preguntas básicas. ¿Dónde están almacenados los datos? Con esta cara en la libreta del agente inmobiliario, en un Excel, en el WhatsApp tenés un problema. Si no está en la nube, la inteligencia artificial no puede analizar nada. Ahí empieza el primer escollo. El segundo, ¿cuánto estás dispuesto a invertir en tecnología para comprar una solución? No, para capacitar a tu gente. Vas a traer una tecnología que tu gente no conoce y que después va a decir que no funciona. Uy, el CRM es malo. ¿Por qué es malo? ¿Porque tu gente no sabe usar el CRM o porque no lo obligas a que use el CRM? No que usar la palabra obliga, que no le explicas la importancia. Y la tercera es cuán capacitado está tu talento para asimilar el cambio. Entonces, esas tres cosas son claves. Y por lo general las empresas inmobiliarias, yo te diría que con suerte un 20 o un 25% de los agentes inmobiliarios de cada país están dispuestos a asumir el tema de cambiar la tecnología. El Es- resto, No. no, no, y quiero Bueno, hacer... pero 25% es un número importante. El mercado y- inmobiliario hay, solo en Argentina, 30.000 inmobiliarias, sí, 5.000 desarrolladoras. sí. En toda Latinoamérica, Hay casi 500.000. 500.000 agentes inmobiliarios. Imagínate, 150.000 no te alcanza la vida para atender si son Por tecnológicos. eso, Pero eso lo tenemos estudiado por te todo esto quiero dar que... un dato, y perdón que te pisé, pero te quiero dar un dato que no me gustaría que se quedara colgado. Sí, sí. ¿Qué pasa con el otro 75% que no asume, que no comulga o que no se acerca a la tecnología? Y va a quedar afuera un poco. No No, sé si afuera, va a seguir pero trabajando, pero los que usan tecnología se va a cambiar la ley de Pareto. La ley de Pareto dice que el 20-80. Bueno, lo que va a pasar es que los que usen tecnología se van a quedar con el 80% de los negocios. sí. ¿Por qué? Porque los que van a invertir van a ser inversores con tecnología, los compradores van a buscar edificios tecnológicos, la persona no va a querer un agente inmobiliario que le muestre, va a querer un recorrido virtual, va a querer tener todo solucionado en su smartphone, Sí, y también va a ser más productivo la gente. pero eso es una consecuencia natural. En los primeros autos en la línea de Taylor, para hacer un solo auto, Ford necesitaba 30 personas. Hoy necesitas dos robots. O Tal cual. sea, ¿y dejamos de consumir el auto? No. Y la gente que antes que aparecía el auto, que eran veterinarios, bla, 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 terminaron transformándose en expertos de otra cosa. Tal cual. Entonces, lo que va a pasar es que, tampoco quiero ser tan apocalíptico, puede pasar que una empresa no quiera asumir tecnología. Y va a vivir igual. Sí, Si es la tradicional pero con una salvedad, Juan Ignacio.
Su cliente es tecnológico. Tu generación es tecnológica. ¿Tú le darías un teléfono a un agente inmobiliario para que te llame por teléfono? Y no, Vas a esperar el WhatsApp con suerte. claro, ¿Sí? O el mail, o que te llegue la notificación de, no voy a dar sí. marcas porque si no algunos van a creer que quiero más a unos Eh, que otros, pero a veces te atosigan, te mandan 50 mensajes, ¿está bien? Y eso es lo que genera la tecnología. También a veces como seres humanos nos pasamos de la raya, ¿no? O sí. sea, no te atiendo si no me mandas un WhatsApp, No, tal cual. pero a ver, va a seguir habiendo trabajo para todos. Lo que pasa es que empiezan a cambiar las probabilidades, Sí, sí, ¿sí? sí, sí, tal cual. Entonces, Y ese es el mayor problema que hay. excelente, y concuerdo con vos. Y de hecho, una solución que nosotros estamos resolviendo hoy en día es algo que ya veníamos viendo del 2019 cuando empezamos a hacer marketing inmobiliario. Particularmente yo empecé hace 10 años en el rubro, trabajando en inmobiliaria desarrolladora, y ya veía que siempre el problema de los agentes o de las inmobiliarias es, uno, no contestan bien los leads, invierten miles de dólares, invierten en Son portal. socios de Google. Exacto. Invierten en portal, se posicionan y demás, y el 70% de los leads lo desperdician porque contestan 2 horas después, los fines de semana no contestan, ¿Sí? de 8 de la noche a 8 o 9 de la mañana del otro día no se contesta, entonces se pierde el 70% de los leads, La gente al otro día no sabe. Yo te dejé un mensaje, ¿de qué inmobiliaria me llamás? no se ¿Cuál acuerda. aviso era? Porque aparte esto va generando también mucha cantidad de información. ¿Dónde queda la información? En un Excel. El CRM no lo utilizan bien porque lo tienen que hacer manual. Entonces, lo que nosotros estamos hoy en día, la solución que venimos a brindar a ¿Qué este es la que vas a problema, presentar en Córdoba? que lo que vamos a presentar El 12 de, claro, 12 de marzo. 12 de marzo, si salimos para esa fecha. Vamos a salir antes. Ok. Em, Toda esta solución que estamos planteando es para darle mayor herramienta a la gente inmobiliaria, a la inmobiliaria y a la desarrolladora, que todo ese trabajo manual de contestar el primer lead que está súper frío y por lo menos quiere tener una respuesta rápida, no quiere saber si le está respondiendo una persona, un perro o un Es más, robot. perdóname, hoy no se entera. Hoy, si le contesta un bot, con todo esto conversacional, con la dinámica que tiene la IA, yo conozco plataformas que hasta la pregunta, hasta la línea 25 te la está respondiendo Es más, hoy en día clonás la voz de pero tus perdón, agentes lo y voy a decir, te voy a dar marcas de México. Vos tenés Unga, Alohom. Alohom acaba de ser comprada por Cogi, que es una startup colombiana que opera en México. Unga es una startup que opera en México, que lo que hace es maneja todo el WhatsApp de los agentes inmobiliarios y contesta al mismo tiempo todas las entradas que tengan. No es de un momento, viste, te pongo la musiquita y esperas que no hay lugar. No, van respondiendo en simultáneo las IA todas las consultas que entran, sean dos o sean 20. Entonces, esas cosas en México, donde vos me preguntabas al principio dónde está marcado, México está más avanzado porque además, aunque hay reticencia, vienen compradores canadienses, vienen compradores americanos, y eso obliga a que el mercado esté a la expectativa del cliente que viene. En Argentina estamos pensando en ir a comprar a Miami. No entiendo. Cuando hay tantos negocios para hacer en la Argentina. sí, 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 tal cual. Y acá los que venden cosas a Miami se van a enojar, pero ya cada vez Estados Unidos está más complicado. La presencia de inversores internacionales o de compradores internacionales en tu país, en el caso de México, obliga a que los agentes, por ejemplo, todos quieren ser graduados en vender propiedades en la NAR. Aquí en Argentina, en Chile tampoco. En Perú vivimos del mercado local. A lo sumo Uruguay, que es un crisol que va gente de Argentina, de Chile, de Perú a comprar propiedades. Y eso obliga, aunque parezca mentira, a que el mercado uruguayo, que es muy chiquitito, en ese sentido esté tal vez más profesionalizado que el nuestro. No sé si sabías que Ricardo Feychouk, él tenía su propia portal inmobiliario llamado Infocasa. No. Se lo terminó vendiendo a un fondo de Singapur que compró TikTok, Finca Raíz, Infocasa, y ellos armaron ahora un programa que se llama Iris, que es una fuente de información cotidiana para todos los agentes inmobiliarios que están afiliados con esta marca. Y alquilando se la compró un grupo, alquilando que era Argentina, la terminó comprando un grupo colombiano.
para expandir el modelo de renta y de administración de renta. A veces nos sorprendemos porque hay cosas que ocurren en el Río de la Plata que Forbes no te la publica, ni los medios tradicionales te la publican, porque pero por qué terminan comprando startups argentinas o startups uruguayas? Talento y costo. Dos cosas que tenemos bastante. Claro, o sea, comprar una startup en Argentina te sale con $1 millón, en Europa no compras nada, no invertís en nada. En Latinoamérica invertís en 10 startups. O sea, vos vas a levantar capital y en Latinoamérica, Sí, estamos en eso. hoy con 150 o $200.000 armás una buena plataforma. En Estados Unidos, ni modo. No, obvio. En Europa, ni modo. Y además, otro tema que muchos confunden, que esperan que las startups de real estate sean unicornios. No hay manera de que sean unicornios. Avi, la colombiana, Avi acaba de comprar un portal inmobiliario y acaba de comprar Pulpo, que es de Agustín Lo Iglesias. vi. Pero Pulpo se hizo en México. Se pensó acá, pero se hizo en México, se fue a desarrollar en México. Cifra no revelada. Entonces eso muestra que hoy también hay otro cambio, Juan Ignacio. Los que están invirtiendo en la tecnología del sector son generaciones de jóvenes que ya hace 5 o 8 años vienen desarrollando modelos de negocio dentro del mismo rubro. Entonces, claro, cuando te viene un promotor inmobiliario, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en México? Hoy, promotores inmobiliarios, como muchos de los buenos amigos que yo tengo, Isel Kipper Smith, Gustavo Menayer, Los Ginebra, Edisur, Provaco, esas empresas en México están invirtiendo en startups, Mirá vos. pero para ellos. O sea, las prueban dentro de sus propias compañías. Y acá vamos viendo, no sé si la startup es buena, pero tiene un tema de idiosincrasia. Entonces, lo que está pasando también es que están cambiando las dinámicas. Y eso es una buena oportunidad para el proyecto que vos traes con todo lo que haces con algoritmos. O sea, hay una buena oportunidad porque el mercado está cambiando. Sí, de hecho, justo hoy vi una cifra que la inversión en PropTech en Latinoamérica aumentó en los últimos 3 años un 124%. Puede ser, no tengo los últimos números, pero igual somos chiquitos a ver, somos un continente, saca Brasil, de 450, casi 500 millones de habitantes. Y hay mercados en los que no hay chance de evolucionar. O sea, nosotros, y con esto un poco te voy dejando para que vos vayas cerrando la conversa. Cuando nosotros nos preguntan, tenemos una publicación muy interesante que sacamos para Forbes México 2024, donde yo vaticinaba o anticipaba que Latinoamérica es, es la gran oportunidad del PropTech. ¿Por qué? Porque hay mucho por descubrir, hay muchas falencias, y si mirás todo lo que pasa en los Estados Unidos y Europa, todas las curvas de aprendizaje ya la hicieron ellos. Entonces, el hilo negro, como decimos en México, ya está inventado. Claro, Entonces, si vos ves en qué se equivocaron los gringos y los europeos, la oportunidad de Latinoamérica es decir, no repito los errores, tomo las mejores prácticas. exacto. Y chicos muy inteligentes como los de Avi, mismo Agustín Pulpo, Mudafy, otros que son argentinos, ven lo que, Mauro Ayala que hizo Alquilando, ven lo que pasa en otros mercados y traen las mejores prácticas y descarta la prueba y el error. El famoso concepto, no, hacer un MVP, no, mi querido, no hay tiempo. Hacer una prueba de concepto y si no jala, no puedes estar 3 años haciendo un MVP. Hoy una startup que después de 5 años no encontró su modelo de negocio, para mí es una pyme, ya no es una O startup. un hobby. No sé quién lo Sí, dijo. no sé quién no banca el hobby, No, ¿no? no sé quién dijo el otro día que sí. Lo leí en las redes. ¿Quién? No sé quién fue. Pero si tenés 5 años, si no lograste crecer en 5 años, estás financiando tu hobby. Literalmente. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que también está cambiando la forma de invertir. Hoy te puedes encontrar con un angel. Si venís a un Procter Latam, te vas a encontrar tal vez con un angel invest, un family office que invierte $50.000, o te puedes encontrar con un fondo de inversión importante. O sea, yo creo que nos está pasando algo que es todas las industrias están cambiando. Y el real estate, te confieso, no es ajeno a esa transformación. Bien. Excelente. Para ir cerrando, ¿qué le recomendás a
Bueno, obviamente al agente inmobiliario, a la inmobiliaria desarrolladora que está buscando invertir en agente de día. Y hoy en día surgen un montón de chicos nuevos que se suman a la ola y que todos te sacan el agente y que yo te automatizo el negocio, ¿viste? Está lleno de eso en redes Sí. y uno no sabe para dónde, en qué se fija a la hora de trabajar con una empresa, porque no sé, particularmente nosotros trabajamos en una empresa ahora que ya viene a invertir en IA y desastre de lo que se hizo y como que meten a todo en la misma bolsa. Es como, no, yo ya invertí en IA y no me funcionó. Pero en realidad no es que invertiste en IA y no te funcionó. Invertiste en alguien que no estaba, que no tenía experiencia en el rubro, no conocía el rubro y se sumó a la ola porque ve que la inversión en PropTech aumentó y que está la oportunidad de la IA. ¿En qué se fija uno Mira, para invertir? me río porque me haces acordar, yo soy experto en marketing, arrancamos con marketing y hace 30 años atrás el señor que quería hacer buenos diseños, ya no, pero mi sobrina es diseñadora, mi hijo es arquitecto. Y vos le vas a dar a un arquitecto recién recibido a hacer un edificio, no, ibas a un Eisenson, ibas a grandes agencias. Hoy un poco con la IA pasa exactamente lo mismo. No, pero mi sobrino maneja muy bien ChatGPT. A ver, los Agent AI, desde la creación de nodos, la interacción, primero, eh, es algo complejo que me parece que merece suficientemente respeto como para decir, a ver, empecemos a buscar gente que ya tenga validación, qué track record tenés, estás trabajando, dame el perfil de clientes. Em, Nosotros ahora estamos preparando algo con Haspot, ¿sí? Ayer tuve una reunión con Haspot porque nosotros, desde el lado interno de Proter Latam, eh, primero durante 3 años estuvimos probando nosotros la IA. Y nosotros, esto te lo doy como primicia, porque poca gente lo sabe, creamos nuestro propio área de AI from Business. Y durante 3 años yo, con la compañía, estuvimos financiando un área de Sí, innovación propia. mirá vos. ¿Eh? ¿Sí? Y ahora estamos hablando con Haspot. mm, Nos montamos sobre el CRM de Haspot porque nosotros ya lo conocíamos de hace años. Y bueno, en Coming Soon vamos a dar una novedad. Desarrollamos una plataforma secundaria que se llamaba Alquimia, no Alquimia, Alquimia, transformando datos en oro, donde teníamos un área experimental probando distintos algoritmos para enriquecimiento de datos. El enriquecimiento de datos es la antesala al Machine Learning. Y el Machine Learning es lo que te permite después retroalimentar el Big Data para que la inteligencia artificial trabaje bien. ¿Qué te quiero decir con esto? Que por eso ahora que somos soberbios, primero, nos rompimos el alma de entender qué pasaba con la inteligencia artificial, buscamos consultas, fuimos a buenas fuentes, mandé a mis equipos a capacitarse, los hicimos hacer programas en Estados Unidos, obviamente todo a distancia, algunos cursos en Europa, algunos programas de formación de real estate. ¿Qué te diría con esto? Primero, si la compañía tiene la decisión realmente de ser tecnológica, tiene que tener un área de tecnología. Si no puede tener un área propia, que se nutra de gente que conoce, como conoces tú, como puede haber otros más que conozcan, pero busquen gente que pueda acreditar que conoce, Bien, primero. exacto. Segundo, tenés que tener un champion o alguien dentro de tu empresa que le interese la tecnología. Por eso también fomentamos a las cámaras y asociaciones inmobiliarias que en vez de dar mucho curso, desarrollen sus propias áreas de innovación con gente que sabe y beneficia a sus asociados. Porque se la pasan dando cursos, cursos, cursos de gente que lo único que hace es le pregunta a ChatGPT, oye, ¿qué clase puedo dar hoy? Y hacen un extraordinario prompt. Y claro, se bajan del escenario y son deslumbrantes, pero cuando lo haces así, no validan. Entonces, primero, ¿qué diría? Que una empresa inmobiliaria no tiene mucho tiempo para innovar. No está en su ADN. Entonces, que busque gente que está mostrando que hace algo de innovación. No solamente cursos de TikTok, de Instagram o algunos todavía en Facebook. Y ¿Sí? O sea, que tiene track record en el rubro. primero decime con quién estás trabajando, qué cantidad de clientes tenés, qué experiencia tenés. Segundo, la innovación tiene que ser una constante dentro de una empresa. Capacita a tu gente, entrenala. Tomá a los jóvenes y dales lugar para que puedan opinar y hablen con otros jóvenes que hablan el mismo lenguaje. Los modismos que tiene una persona de más de 60 años no es lo mismo que lo que tiene un chico de 30. No, Las dinámicas son distintas. sí. Después, invertí. Tenés que estar dispuesto a contratar
¿Cuánto gasta un agente inmobiliario en la Argentina de tecnología? Y $20. Bueno, $20 en ChatGPT, ChatGPT. Tenés que gastar mínimamente entre 300 y $500 por mes en tecnología. No es nada, no es nada. nada. Un buen CRM, no todas las redes sociales, tenés una infinidad de datos almacenados en tu Excel que nadie los busca. Cuando hablamos en Colombia tenemos la oportunidad, yo iría a buscar un data, me dicen a veces, ¿contrato un agente de marketing? No, contratar un data science. ¿Cómo? Sí, contratar un data science que te ordene los datos y después trae el de marketing, porque el de marketing no te va a ordenar los datos. El de marketing va a tratar con los datos calientes, pero el data science, que es aburrido, que no tiene nada, que parece una persona sin vida, está todo el día analizando datos y esos datos generan oportunidades. Y Entonces, feedback. no, aparte te los reactiva, que si esos datos ciertos se los das al de marketing, el de Sí. marketing los activa y le da lead después a tus comerciales. ¿Cuántas veces escuchaste hablar que había que contratar data science? Y poco, obviamente. Soy uno de los pocos locos. Yo tengo un equipo de data science. O sea, yo que estoy en el tema sé que es importante, pero si estás fuera del tema, probablemente el que se esté escuchando debe ser la primera vez. Nosotros tenemos un data science para analizar los datos que tenemos en el CRM. De hecho, la IA necesita data. Entonces, no es solamente Sin data no hay paraíso. exactamente. De hecho, muchos te dicen, no, te creo el flujo en 24 horas y te lo instalo en tu inmobiliaria. Pero el flujo lo, ¿En base a lo- qué? lo puedo copiar y lo puedo pegar. Te lo arma hoy en día ChatGPT el flujo. Claro. Pero, ¿qué data tenés? Y ahí entra, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros de tener, del 2019 hasta ahora, descargar bases de datos de WhatsApp, de Messenger, de Instagram, toda esa base de datos lo alimentamos a la IA para que cuando ya lo aplique el inmobiliario ya esté entrenado y no tenga que estar entrenándolo y responda bien. Mira, Entonces, necesitas datos. es que ese es el proceso, por eso te conté. Nosotros invertimos 3 años de nuestro tiempo en ampliar los datos de nuestros clientes. Y te doy otro dato más, otra info, otro insumo más. Con suerte, cuando revisás la base de datos de un agente inmobiliario, completaron 5 campos. Nombre, apellido, teléfono, mail y con suerte en la empresa en la que trabaja. Hoy, con algunos algoritmos, puedes enriquecer la data trayendo información de Facebook, de esa persona, de TikTok. Puedes hacer la trazabilidad de los últimos posteos, puedes saber si estuvo buscando o estuvo buscando propiedades, pero eso solamente ocurre en qué ámbito? En la nube. Si vos tenés, como tienen la mayoría de los agentes inmobiliarios, la información en el server abajo del escritorio, o sea, los espíritus no vienen porque sí, los tenés que convocar y para convocarlos tenés que tener la información en la nube. La IA no viene porque sí. En esta conversación la IA no ha intervenido. Lo que podrá pasar, si querés, es que después podés reeditar esto, las frases que yo dije, le podés decir a un prompt, por favor, de todo lo que dijo Rubén, identifica, bla, 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 y en 30 segundos te va a dar un análisis de esta conversación que ya lleva casi 45 minutos. Pero si no lo estuvieras grabando, si fuera una taquígrafa, la IA no puede hacer nada. Exacto. Y esto es lo que la gente tiene que entender. El gran secreto de la IA es estar conectada con la nube. Al estar conectada con la nube, la información se puede procesar. Si la información queda en tu libreta, en tu WhatsApp o en tu mail, es información muerta. Y eso creo que es lo que vos estás tratando de cambiar. En realidad sí, porque nos conectamos a una API, por ejemplo, de Toco o cualquier CRM y usamos esa base de datos para alimentar a la IA y también lo de la página web. Entonces es como el puente entre el WhatsApp, Messenger, bueno, cualquier medio de chat con el CRM. Es como Digamos que si, está haciendo como un Zapier. Para los que saben y para los que no saben, Zapier es una aplicación que tiene la capacidad de conectar distintas aplicaciones que no se hablan entre sí. sí, en realidad Zapier te brinda el servicio para que vos lo puedas hacer. Nosotros lo que hacemos es construir un agente que automatice las tareas repetitivas del inmobiliario que pasan a través de una pantalla para que el inmobiliario o el No se desarrollador preocupe. no se preocupe y además pueda fortalecer la parte humana, que es lo que cierra los negocios. Bueno, y ahí creo que dicen la El clave. human to human. Es que, mira, yo siempre digo, la tecnología no sirve si no termina beneficiando a las personas. Y para muchos yo soy un humanizer, o sea, el human to human. Yo creo que la tecnología sirve solamente si ayuda a que las personas puedan realmente lograr sus objetivos. Si no, la verdad, estamos hablando de un Terminator y no me gusta ese tipo de tecnología.
No, ¿sí? tal La cual. tecnología va a arrasar. La IA va a dejar a los inmobiliarios sin trabajo. No, la IA no va a cargar ladrillos, la IA no va, la IA podrá hacer cálculos, podrá redefinir, podrá analizar si trabajaste bien, si trabajaste mal, pero la IA no te va a traer al prospecto Sí, no, para dejar la reserva. tal cual. Te va a ayudar a que identifiques. Y al final del camino es como bien decís vos, ¿no? Todo esto conecta a personas. Y Bien, yo creo que por 50 años la cosa va a seguir así. Con más tecnología, sin dudar. Pero al final del camino lo que se busca es conectar personas. exactamente. Excelente. Sé que estamos en tiempo, así que lo último, Dale. siempre a la pregunta final tratamos de invitar a un próximo, bueno, el invitado que invite a otro, justamente a otro invitado, Ok. para que esto siga y podamos seguir creciendo. Así que ¿a quién le pasamos la pelota, Rubén? Lucas Salín, de Proaco. Iván Ginebra, si querés, que Iván es muy, muy, muy pro de tecnología. Ahí tenés dos jóvenes, ¿sí? Bien, Después, si querés, yo les paso el dato y les digo que listo, lo nominamos a ellos. los tiré en la hoguera. Después se me va a ocurrir uno, pero con ellos dos, ahí tenés para bastante. Excelente, gracias por Gracias, querido. Bueno, y éxitos en todo lo que estás haciendo.